Iglesia desde hace ya varias semanas y que hemos titulado Ved al Cristo, Rey de Gloria, y traspasar la predicación del Pastor Salvador en la mañana, tanto este domingo como el próximo, y que en la noche estemos tratando aquí el tema de la libertad cristiana. De paso, creo que el mensaje del Pastor Salvador esta mañana fue una muy buena preparación para lo que vamos a estar viendo tanto este domingo en la tarde como el domingo siguiente. La libertad cristiana es uno de esos temas del que no podemos alejarnos mucho tiempo en la dieta de enseñanza que traemos a la iglesia, debido al impacto que tiene esta enseñanza, no solo en nuestras vidas cristianas individuales, sino también en la vida y ministerio de toda iglesia local. Pero antes de entrar directamente en el pasaje de Romanos 14 que el pastor Lester leyó hace un momento, permítanme, hermanos, tomar unos minutos para traer dos consideraciones generales que son necesarias para el buen entendimiento de lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Y la primera consideración general que yo quiero traer es el contexto de este pasaje. Recuerden, como hemos dicho muchas veces, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Nosotros cometemos muchos errores de interpretación bíblica cuando sacamos un pasaje del contexto en que se encuentra. La carta de Pablo a los romanos es un tratado teológico en el que Pablo explica a un grupo de creyentes en Roma el mensaje esencial del evangelio y las consecuencias prácticas que se derivan de abrazar ese mensaje del evangelio por la fe. Por eso el texto clave de esta carta se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 15. Pablo dice a los hermanos en Roma: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En los primeros 11 capítulos de la carta, Pablo se esfuerza por demostrar que la base de nuestra aceptación delante de Dios no son nuestras buenas obras, no es nuestro intento de obedecer la ley moral de Dios, sino la obra perfecta de redención que Cristo llevó a cabo a través de su vida y de su muerte. Él vivió la vida perfecta de obediencia que nosotros no hubiésemos nunca haber podido vivir, y luego fue a la cruz del Calvario para morir la muerte que todos nosotros merecíamos morir por causa de nuestras transgresiones. De manera que no somos salvos por nuestros méritos, somos salvos únicamente por los méritos de Cristo. Y todas las bendiciones que nosotros recibimos de la mano de Dios a partir del momento en que abrazamos el evangelio por la fe serán recibidas únicamente en virtud de esos méritos de Cristo y no por nuestra obediencia. Ahora bien, Pablo sabía que esa verdad esencial del evangelio podía ser fácilmente distorsionada por la mente carnal y llegar a la conclusión de que si nuestra salvación, a final de cuentas, depende enteramente de Cristo y no de nuestra obediencia, entonces el creyente puede vivir como le venga en ganas y como quiera recibirá los beneficios de la obra redentora del Señor. Pablo rebate esa forma de pensar en el capítulo 6 de la carta. Dice en el versículo 1: ¿qué pues diremos? Habiendo dicho que nuestra salvación depende enteramente de la obra de Cristo, dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
La muerte de Cristo en la cruz no solo garantiza nuestra salvación, sino también nuestra santificación. Todos aquellos que están unidos a Cristo por la fe han muerto a su vida de pecado, han sido libertados de la esclavitud del pecado para que ahora puedan rendir a Dios una obediencia sincera, aunque no perfecta, de este lado de la eternidad. Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el tema que Pablo toca en los capítulos 6, 7 y 8 de la carta. A partir del capítulo 12, Pablo comienza a considerar las implicaciones prácticas de abrazar por la fe el mensaje del Evangelio. Y una de las cosas que él vuelve a establecer es el impacto que ese Evangelio debe tener en la santificación de los creyentes. Romanos capítulo 12. Créanme, hermanos, todo esto es importante entenderlo antes de llegar a Romanos 14. Dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no permitan que las personas del mundo los metan en su molde, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo bueno? Solo aquello que es conforme a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hermanos míos, hay cosas que son malas desde el punto de vista de la voluntad moral de Dios, y hay cosas que son buenas. Y Pablo dice que una de las consecuencias de haber abrazado el Evangelio es que nosotros debemos aborrecer lo malo. Allí no dice simplemente absténganse, allí dice aborrézcanlo, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y ahora escuchen, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mis hermanos, al pasar a considerar la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 14 acerca de la libertad cristiana, nosotros no podemos poner de lado estas enseñanzas contenidas en los capítulos anteriores de la carta. Sea lo que sea que Pablo esté enseñando en Romanos 14, él no puede estar contradiciéndose a sí mismo. Hay cosas que son moralmente malas y de las cuales los creyentes deben abstenerse. Los cristianos no tenemos libertad para violar la voluntad moral de Dios, ni para ser indulgentes con la mundanalidad. La libertad cristiana no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada. De hecho,
a la luz de lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, regresar a la práctica de esos pecados que caracterizaban nuestras vidas cuando no conocíamos a Cristo, eso no sería libertad, eso sería esclavitud. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para vida? En otras palabras, todos aquí somos esclavos de alguien. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia y del Señor. No hay otra opción. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que lo primero que nosotros debemos ver al entrar a considerar Romanos 14 es el contexto en el que este texto debemos ubicar, en el contexto en el que este texto debe ser ubicado en toda la carta de Pablo a los romanos. Otro aspecto que debemos considerar para el buen entendimiento del pasaje es la identidad de los débiles y de los fuertes. Si ustedes notan, en el capítulo 14 de Romanos es obvio que Pablo está hablando allí de personas a quienes él clasifica como débiles en la fe y otras personas a quienes él clasifica como fuertes en la fe. Dice en el versículo 1, recibid al débil en la fe. Evidentemente Pablo está dirigiendo su atención a los fuertes aquí. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y en el capítulo 15, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes eran estos hermanos débiles a quienes Pablo se refiere aquí y por qué tenían inconveniente con ciertas prácticas? Bueno, lo primero que debemos decir acerca de ellos, de los hermanos débiles, es que eran verdaderos creyentes en Cristo que habían aceptado sin reservas el mensaje del evangelio de la salvación por gracia por medio de la fe. Es por eso que el tono de Pablo en esta sección de la carta a los romanos es muy diferente al tono que encontramos en las cartas que él escribe a los Gálatas y a los Colosenses. En las iglesias de Galacia el problema era la doctrina de los judaizantes. Estos individuos ponían en dudas la eficacia de la obra salvadora de Cristo y querían imponer sobre los creyentes algunos de los rituales y ceremonias de la ley mosaica como prácticas imprescindibles para obtener la salvación. En otras palabras, más simples, los creyentes de Galacia estaban siendo tentados a abrazar un evangelio diferente, un evangelio de salvación por obras. Y por eso es que Pablo pronuncia palabras tan duras comenzando la carta a los Gálatas. Dice en el capítulo 1, versículo 8, si uno de nosotros, un apóstol, os predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea maldito, maldito de Dios, dice Pablo, que sea anatema, aún un ángel del cielo que bajara y predicara otro evangelio diferente, sea maldito de Dios. Sin embargo, cuando leemos Romanos 14, no tenemos ningún indicio de que los hermanos débiles de Roma estuvieran poniendo en juego la integridad del evangelio. No parece que ellos tuvieran algún problema con la doctrina de la justificación por la fe sola. Es por eso que Pablo no los condena, sino que pide a los demás miembros de la iglesia que los toleren. Y lo mismo podemos decir al comparar este pasaje de Romanos 14 con la carta de Pablo a los Colosenses. Nosotros vimos recientemente en una serie de sermones en la carta a los Colosenses
cómo los creyentes en Colosas estaban corriendo el peligro de abrazar prácticas ascéticas con el fin de avanzar en su proceso de santificación. ¿Y qué significa la palabra ascetismo? Bueno, la idea detrás del ascetismo es que a medida en que debilitamos el cuerpo, absteniéndonos de comidas, de bebidas, de descanso, nosotros fortalecemos el alma. La palabra ascetismo proviene del griego askesis, que significa ejercicio o entrenamiento. El ascetismo promueve una vida de privación para alcanzar un fin espiritual. Los americanos han acuñado una frase muy famosa: no pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia. Bueno, los ascetas dicen lo mismo: no hay dolor físico, entonces tampoco hay ganancia espiritual. Y Pablo rebate esa idea tan extraña al Evangelio, pero una vez más en Romanos 14 nosotros no encontramos ningún indicio de que estos hermanos débiles de Roma estuvieran poniendo en juego la integridad de la doctrina bíblica de la santificación. Más bien parece que estos creyentes débiles de Roma, y mis hermanos, esto que yo voy a decir ahora es crucial para entender todo lo que viene. Estos creyentes débiles de Roma eran cristianos que en su mayoría, no totalidad, pero en su mayoría, parece que provenían de un trasfondo judío y a los cuales les resultaba muy difícil despegarse por completo de las regulaciones en lo tocante a la dieta o a las festividades religiosas en las que ellos habían vivido toda su vida. Aunque es probable que en este grupo estuvieran incluidos también cristianos gentiles que tampoco se sintieran en la libertad de comer de todo por otras razones diferentes. Noten lo que dice Pablo en el versículo 2 de Romanos 14. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Yo no voy a entrar, hermanos, en el tema del día del Señor en esta noche, porque eso ya lo vimos en una serie y ese no es mi foco de atención aquí. Yo tengo la convicción de que Pablo está hablando de las diversas festividades religiosas que los judíos guardaban en el Antiguo Testamento. Ahora, el asunto que debemos resaltar es que estos creyentes en Roma no tenían libertad en sus conciencias para hacer ciertas cosas. Comer carne o beber vino, como vemos más adelante, o para dejar de guardar ciertas fiestas del calendario judío. Ustedes recuerdan, mis hermanos, lo que sucedió en Hechos capítulo 10, que el apóstol Pedro estaba en el techo de una casa orando y de repente tuvo una visión. Dice que bajó un lienzo del cielo donde había muchos animales que para los judíos eran inmundos, es decir, esta carne de esos animales los judíos no podían comerla, y el Señor le dice a Pedro: Pedro, mata y come. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Pedro al Señor? No, Señor, yo nunca en mi vida he comido nada inmundo. El mismo apóstol Pedro no había entendido ciertas consecuencias que habían venido en el nuevo pacto luego de la muerte de Cristo en la cruz. De manera, mis hermanos, que la debilidad de la que Pablo está hablando aquí no es de la voluntad ni del carácter. Oigan esto. Cuando Pablo habla de un hermano débil, no está hablando de alguien que tiene un carácter débil. No está hablando de alguien que tiene una voluntad débil.
No está hablando de una persona que fácilmente puede ser enredado a hacer una cosa que él no debe hacer, no. Dice Pablo, recibid al débil en la fe, en la fe. Y como bien señala un comentarista, se trata de una debilidad en cuanto a la seguridad de que la fe de uno le permite hacer ciertas cosas. Voy a repetir eso. ¿Qué es debilidad en la fe? Es la debilidad en cuanto a la seguridad de que la fe de uno le permite hacer ciertas cosas. ¿Puedo yo comer esta comida ahora que soy cristiano? ¿Puedo yo beber vino? ¿Puedo yo participar de estas cosas? Otro comentarista lo explica de esta manera. La palabra fe, recibid al débil en la fe, no se refiere directamente a las creencias en general, sino a las convicciones sobre lo que dicha fe le permite a tal persona hacer. La expresión alude simplemente a quienes piensan que su fe no les permite hacer ciertas cosas que los fuertes se sienten en la libertad de hacer. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 8. Yo no voy a entrar ahora en este pasaje de lleno, lo vamos a ver la semana que viene más ampliamente. Pero noten cómo Pablo conecta el débil en la fe con ignorancia en ciertos aspectos. Falta de conocimiento. Dice en el versículo 7 de 1 Corintios 8, hablando de que hay personas que no tenían ningún problema en la iglesia de Corintios de comer carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, entonces ¿qué era lo que le faltaba a los débiles? Conocimiento. Si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Ven el punto aquí, hermanos? Debilidad, falta de conocimiento. Ahora bien, este conflicto entre los débiles y los fuertes estaba poniendo en juego la unidad de la iglesia en Roma. Los débiles estaban condenando a los fuertes. ¿Ustedes han oído ese tipo de personas que dice, yo no entiendo cómo puede ser posible que un cristiano, y ya lo que sigue por ahí es un juicio de condenación? Los débiles estaban condenando a los fuertes, y los fuertes a su vez estaban desdeñando, estaban maltratando, estaban desconsiderando a los débiles, y probablemente los estaban presionando para que cambiaran de convicción. Dime explicar esto con un ejemplo contemporáneo, porque aquí no tenemos problemas que yo sepa con nadie que viene de un trasfondo judío, que es lo que Pablo está tratando aquí probablemente. Imaginen a un individuo que fue criado en un hogar donde se le enseñó desde pequeño que los cristianos no debían tomar nada de alcohol, ni siquiera una copa de vino. Desde pequeño, ese niño es llevado por sus padres a la iglesia, una iglesia que posee esa misma convicción. Y es allí donde esta persona conoce al Señor, es allí donde da sus primeros pasos en la fe. Pero resulta que unos años más tarde, este creyente tiene que mudarse de localidad, y allí comienza a visitar una iglesia donde los hermanos que asisten a ella no tienen inconveniente con el uso moderado del vino. Es muy probable que ese creyente entre en un conflicto interno por la práctica de sus hermanos en la fe, que son miembros de su misma iglesia. Ahora noten algo importante.
aquellos que son débiles en el sentido en el que Pablo está diciendo aquí y que ya hemos descrito, tal vez son fuertes en otras cosas. Ellos son débiles en el sentido de que no saben de qué pueden participar en su libertad cristiana. En eso es que son débiles. Pero probablemente esos hermanos son bien fuertes en otra cosa. De la misma manera es muy probable que un creyente fuerte que tiene una conciencia bien educada sea débil en otras cosas. Por ejemplo, estos cristianos de Roma evidentemente estaban siendo débiles en el amor. Ellos no querían de ninguna manera poner límites a su libertad cristiana, aunque eso fuera piedra de tropiezo para otros. En ese sentido, estos hermanos fuertes eran sumamente débiles, débiles en el dominio propio, débiles en el amor a Dios y a sus hermanos. De paso, es interesante notar que Romanos 14 está después de Romanos 13. Yo espero que hayan visto eso antes, ¿verdad? Que no se están enterando ahora. ¿Y cuál es el tema de Romanos 13? Pablo habla en Romanos capítulo 13, versículo 8, como vimos hace un momento, acerca del amor. El amor. Romanos 14 es una aplicación de ese amor del que Pablo está hablando en Romanos 13. Bien, hermanos, habiendo considerado el contexto de este pasaje, habiendo considerado la identidad de los fuertes y los débiles, en el tiempo que nos resta, yo quisiera concentrarme en la problemática de los hermanos débiles, para entonces el domingo que viene pasar a considerar la problemática de los hermanos fuertes y traer algunas aplicaciones para los dos grupos en la iglesia. Romanos 14 es uno de esos pasajes que se citan a menudo para pedirle a los hermanos fuertes que limiten su libertad por amor a los débiles. Y vamos a ver que hay algo de eso aquí, lo veremos el domingo que viene. Sin embargo, mis hermanos, cuando observamos este pasaje con más atención, nos damos cuenta que lo que Pablo está haciendo aquí, lo primero que hace Pablo es proteger la libertad cristiana. Proteger la libertad de ambos grupos. Unos tenían la libertad de participar de ciertas cosas sin tener que ser juzgados por aquellos que no participaban, así como los otros tenían libertad de abstenerse sin tener que ser criticados, sin tener que ser menospreciados por aquellos que no se abstenían. Es evidente en el resto de este pasaje que eran los fuertes los que tenían una conciencia mejor informada. De ello, noten en Romanos 15 que Pablo se identifica con los fuertes. Dice en el capítulo 15, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El problema de estos cristianos, los fuertes, no estaba en las cosas que practicaban en su libertad cristiana, sino en la actitud que tenían hacia aquellos que no tenían las mismas convicciones. Eso lo veremos el domingo que viene. Pero mis hermanos, Pablo también quería impedir que en la iglesia en Roma se estableciera lo que algunos han llamado la tiranía del hermano débil. De paso, ese es el título que yo he escogido para mi sermón en esta tarde. La tiranía del hermano débil. Como yo no puedo participar de esas cosas con una limpia conciencia, entonces nadie debe participar de ellas. La solución para los hermanos débiles era muy fácil. Déjennos a nosotros establecer la norma, el patrón de comportamiento que todos deben seguir en la iglesia y de seguro tendremos una iglesia más santa y menos mundana. Pablo dice no, de ninguna manera. De ninguna manera. Pablo no podía permitir esa tiranía en la iglesia bajo ningún concepto. Versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Ahora, hermano, déjeme hacerles una pregunta.
¿A quién le está diciendo Pablo primariamente esto? Yo creo que Pablo tenía en su mente a los hermanos fuertes también, pero ya Pablo ha dicho que el problema que estaba viendo aquí era que los fuertes menospreciaban a los débiles y los débiles juzgaban a los fuertes. Y Pablo les dice primariamente a los débiles: ¿tú quién eres? ¿Quién te crees tú que eres para estar juzgando a un criado ajeno? Mis hermanos, estas palabras son fuertes. Sin darse cuenta, los creyentes débiles estaban tomando el lugar que solo le corresponde al Señor. Y para hacérselo ver, Pablo apela a un ejemplo de sentido común. Supongamos que usted tiene un taller de mecánica para automóviles, usted tiene varios empleados debajo suyo, usted es el dueño del taller, pero resulta que frente a su taller hay otra persona que tiene otro taller de mecánica, y resulta que la forma como esa persona maneja a sus empleados es totalmente diferente a la forma como tú manejas a los tuyos. Un estilo diferente. Ellos tienen un horario de trabajo diferente. El proceso que usan para darle entrada y salida a los vehículos es muy diferente, y así con muchas otras cosas. ¿Qué derecho tendrías tú para ir al taller de enfrente a querer cambiar las reglas que le impuso su dueño? Usted no es el dueño de ese taller, y las personas que laboran allí no son empleados suyos, son empleados de otro dueño. Bueno, mis amados hermanos, eso es exactamente lo que nosotros tenemos en la iglesia. Recuerden que en Romanos 14 Pablo no está tratando con cosas que han sido claramente prohibidas por Dios. Pablo está hablando aquí de ciertas prácticas que no son pecaminosas en sí mismas. Tomemos como ejemplo el problema que los hermanos débiles tenían con el hecho de comer carne. ¿Cuál era el problema aquí? Porque en el Antiguo Testamento no se le prohibía a los judíos comer carne, pero Dios había dado a su pueblo ciertas regulaciones en cuanto a las carnes que se podían comer y en cuanto a la forma como esa carne debía ser preparada. Eso es lo que se llama una comida kosher. Una comida kosher es una comida que pasa el filtro de esas regulaciones y el judío ortodoxo las puede comer. Por supuesto, los judíos no se quedaban ahí. A eso los rabinos añadían un montón de regulaciones en la interpretación que ellos le daban al libro de Levítico y todas las regulaciones que había en el libro de Levítico con respecto a comer carne. Los hermanos débiles de la iglesia en Roma, muchos de los cuales se habían criado en el contexto del judaísmo, probablemente razonaban de este modo. Y aquí estoy citando al comentarista Guillermo Hendrickson. Él dice: en esta ciudad pagana, ¿cómo sabemos si alguna carne es en realidad limpia? ¿Cómo sabemos si el animal del que proviene es un animal limpio? ¿Y cómo sabemos si ha sido preparado del modo prescrito? ¿Y cómo sabemos si no ha sido primeramente ofrecido a los ídolos? ¿Cuál era el camino más seguro para los hermanos débiles? Dejar de comer carne. Yo prefiero no comer carne, porque yo no estoy seguro de cómo fue que prepararon esa carne. Yo no estoy seguro si me están vendiendo carne de res y resulta que es carne de gato. Yo prefiero no comer carne. ¿Y saben lo que les dice Pablo en Romanos 14? Y ustedes hacen bien. Oigan esto. Pablo les dice en Romanos 14, ustedes hacen bien. Ustedes tienen libertad para abstenerse y nadie debe criticarlos por eso. Cuando un creyente en Roma venía a menospreciar a estos cristianos que tenían estos escrúpulos, estaban pecando contra Dios, estaban faltando a la ley del amor. Pablo le dice: bien, ustedes deben abstenerse. ¿Saben por qué? Porque lo que no proviene de fe es pecado, como dice en el versículo 23. Mi amado hermano, escúchame una cosa: si hay alguna práctica que tú piensas que es pecado, ni que tú veas a los 6 pastores de esta iglesia, ni a todos los diáconos haciéndolo, no lo hagas. Llévate de tu conciencia,
Porque si tú lo haces con la duda de que eso puede ser pecaminoso, ¿sabes lo que tú estás diciendo? Que a ti no te importa si eso agrada o desagrada a Dios. Así que Pablo está protegiendo aquí la libertad cristiana de los hermanos débiles. La libertad a no comer carne, la libertad de abstenerse, pero también está protegiendo la libertad de los hermanos fuertes. Pablo le dice: ustedes no traten de imponer sus criterios sobre todos los demás miembros de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque ellos también comían con gratitud a Dios, que les permitía disfrutar de esa comida. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Noten algo interesante, mis hermanos, en el versículo 5. Pablo espera que estos creyentes en Roma, sean fuertes o sean débiles, todos los creyentes en Roma hicieran dos cosas. Lo primero era que cada uno se formara su propia opinión, considerando seriamente la enseñanza de las Escrituras al respecto. Me decía anoche mi esposa, veníamos hablando en el camino de este tema, y me decía: definitivamente hay personas en la iglesia, que no es en esta iglesia, puede ser en cualquier iglesia, que se presentan como hermanos fuertes. Yo soy fuerte, yo puedo hacer de todo. Pero no es porque son fuertes, es por el hecho de que ellos prefieren no darle mucha mente a las cosas y seguir la inclinación de su deseo. Pero Pablo dice: no te atrevas a seguir la inclinación de tu deseo. Estudia bien las Escrituras para que estés plenamente convencido en tu propia mente. Todos nosotros necesitamos una conciencia bien informada. Y la segunda cosa que Pablo esperaba de los cristianos en Roma es que una vez ellos llegaran a una convicción, que la guardaran hasta la muerte. Una vez, a través de las Escrituras, ellos llegaban a una conclusión al respecto, ellos debían seguir su conciencia. Fíjense, hermanos, yo no sé si lo notaron, que en el versículo 6, un solo versículo, la frase "para el Señor" aparece 4 veces. 4 veces. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, porque también da gracias a Dios. En otras palabras, Pablo se estaba esperando que estos cristianos actuaran reflexivamente. ¿Ustedes han visto esos cristianos que uno le dice: fulano, tú te has puesto a pensar si eso que tú estás haciendo es correcto? Ay, mira, yo prefiero no buscarle las 5 patas al gato. Pero mira, puede ser que el gato tenga 5 patas. Estudia las Escrituras. Trata de que tu conciencia esté informada por la luz de la Biblia y no por la inclinación de nuestro corazón. Porque dice en Jeremías capítulo 17 que no hay una cosa en el mundo que sea más engañosa que el corazón humano. Pero una vez ese creyente tomaba una decisión con respecto a esas cosas que no estaban claramente prohibidas en la Biblia, su decisión debía ser respetada en la iglesia, tanto si decidía participar como si decidía abstenerse. Eso es lo que va a guardar la paz en la iglesia. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven.
El mismo Cristo que murió por los hermanos débiles es el mismo Cristo que murió por los hermanos fuertes. Y la misma salvación que disfrutaban los hermanos fuertes era la misma que disfrutaban los débiles. Jesucristo es el Señor y dueño tanto de unos como de otros, y por lo tanto en asuntos de conciencia es únicamente a Él a quien tenemos que darle cuenta. Permítanme poner otro ejemplo contemporáneo. Supongamos que algún hermano aquí entiende, y no porque es débil, este ejemplo que yo voy a poner ahora no es de un hermano débil, pero imaginemos a un creyente aquí en la iglesia que entiende y decide abstenerse de tomar bebidas alcohólicas, incluyendo el uso moderado del vino o de cualquier licor, debido al uso abusivo que muchos hacen del alcohol en nuestra sociedad. En tal caso, este hermano no puede ser catalogado como un hermano débil, sino más bien como alguien que entiende que lo más prudente es abstenerse de las bebidas alcohólicas. Yo prefiero en un país como este no tener nada que ver con eso. ¿Saben qué, mis hermanos? Esa actitud es digna de alabanza. También puede darse el caso de un hermano que antes de venir a Cristo tuvo muchos problemas con el alcohol, y él prefiere mantenerse lo más lejos posible de toda bebida alcohólica. ¿Saben qué, mis hermanos? Esa es una medida sensata. Aunque vuelvo y aclaro, este hermano no puede ser catalogado de débil, porque Pablo está hablando de debilidad en otro sentido en este pasaje. Él es débil en otro aspecto, pero no en el que yo estoy hablando aquí en Romanos 14. Recuerden que un hermano débil es alguien que decide por razones religiosas, por agradar al Señor, abstenerse de algo porque él no está seguro si su fe le permite hacer tal cosa. Eso es un hermano débil. Y no porque vea algún peligro potencial en el asunto. Pero yo traigo estos dos ejemplos porque el principio establecido por Pablo en Romanos 14 se puede aplicar también a estos casos. Mis hermanos, prohíbe la Biblia el uso moderado del vino. No. Y miren, hay personas que hacen maravillas para tratar de probar que la palabra vino en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento era jugo de uva. No era jugo de uva. Era una bebida que podía embriagar si se hacía en exceso. La Biblia prohíbe claramente la borrachera. La Biblia prohíbe tajantemente que una persona se embriague. La Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Eso está claro en la Biblia. Lo que la Biblia no enseña es que uno no puede tomarse ni siquiera una gota de vino. Por lo tanto, sería incorrecto que estos dos hermanos que yo acabo de mencionar, el que se abstiene para no ser partícipe en una sociedad que ha sufrido tanto por culpa del alcohol, el hermano que se abstiene por esa razón y el otro que se abstiene porque en su vida pasada el alcohol era un problema, estos dos hermanos tienen derecho a tomar la decisión que han tomado. Es más, tal vez es muy sensato lo que están haciendo, pero es incorrecto que comiencen una campaña para imponer esa norma en la iglesia y al mismo tiempo juzgue como un mundano y un carnal al que no lo haga, al que no se someta. Eso es lo que Pablo está prohibiendo aquí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Lo mismo podemos decir del cine, lo mismo podemos decir de la televisión. Un cristiano puede llegar a la conclusión de que lo mejor para él es abstenerse por completo de ir al cine o de ver televisión. De hecho, puede ser que en el caso de algunos eso es lo mejor que pueden hacer. Pero esa es una decisión personal.
que de ninguna manera debe ser impuesta sobre todos en la iglesia. Versículo 10. Pero tú, otra vez viene Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? Eso se lo está diciendo al débil, generalmente. Pero oigan lo que le dice al fuerte. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Es posible que cuando Pablo escribió este pasaje haya estado pensando en Mateo 7:1. El Señor Jesucristo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora bien, ¿está prohibiendo el Señor a los cristianos que hagan uso de sus facultades críticas al evaluar a otra persona? Por supuesto que no, porque más adelante el Señor nos advierte que tengamos cuidado con los falsos profetas. Y para yo poder identificar quiénes son los falsos profetas, indudablemente yo tengo que hacer uso de mis facultades críticas. De hecho, noten algo interesante. En Romanos capítulo 15, versículo 14, al final de esta sección, Pablo dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero si yo no hago uso de mi facultad crítica, ¿cómo yo voy a amonestar a alguien? O sea que evidentemente el Señor no está prohibiendo aquí que nosotros hagamos uso de nuestras facultades críticas, de nuestro discernimiento. Pero el Señor está prohibiendo ese espíritu censurador e hipercrítico que asume el derecho de pasar un juicio inmisericordia y severo sobre la conducta de todo el mundo, generalmente acompañado por una justificación de su propia conducta. Por eso es que el Señor sigue diciendo en Mateo 7: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Miren, mis hermanos, si nosotros estuviéramos más conscientes de la terrible pecaminosidad de nuestros corazones, como nos decía Salvador esta mañana, y de que todos compareceremos algún día ante el tribunal de Dios, yo creo que nosotros dejaríamos de ser tan severos en nuestro juicio con los demás. Dejaríamos de ser tan severos. Hace unos años mi esposo y yo estábamos recién casados, vivíamos en esa época en Puerto Plata, y fuimos a la playa de Sosúa. Mi esposa tenía puesto un pantalón de jean, ni siquiera estaba en traje de baño. Y se nos acercaron dos personas que por el porte yo más o menos me imaginaba el trasfondo que tenían religioso. Eran evangélicos, pero de cierta denominación en particular. Y nosotros muy naturalmente comenzamos a hablar con ellos y nos identificamos como cristianos. La persona, la mujer que estaba con este señor, su esposa me imagino, comenzó a predicarle el evangelio a Gloria como si ella fuera inconversa, y su argumento era que una cristiana no puede usar pantalones. O sea, ella no conoce a la persona que está sentada ahí, pero por un asunto externo, un pantalón en una playa, ella llegó a la conclusión: no, esa persona no puede ser cristiana. Bueno, es de eso que Cristo está hablando aquí precisamente. Exactamente de eso. Noten, no sé si se dieron cuenta el énfasis de Pablo en la palabra todos. Versículo 10, otra vez. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nosotros algún día estaremos delante de Dios.
Y es ese juicio, a final de cuentas, el que importa. Me llamó la atención el hecho de que Pablo usara esa cita precisamente. Cuando dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En sus casas, no lo busquen ahora, pueden ver que este texto se encuentra en Isaías 45, 23. Ahora, si usted lee Isaías 45, los versículos 20 en adelante, y van a ver el versículo 23 ahí insertado, se van a dar cuenta que en ese texto Dios a través del profeta enfatiza el hecho de que solo Él es Dios y que de que no hay ningún otro Dios fuera de Él. Y ese es el texto que Pablo usa aquí. O sea, Pablo le está diciendo al hermano débil, óyeme, que a ti no te dieron el trabajo de ser Dios. Que no hagas ese papel, que no juegues ese papel. Bájate de ese pedestal, que en ese trono donde todos serán juzgados, solamente Dios se va a sentar allí. Cada uno le dará cuenta a Dios. A Dios. Como dice Douglas Moo, el comentarista, en última instancia, si tenemos o no razón en lo que decidimos hacer o no hacer, es algo entre nosotros y Dios. En ocasiones, otros cristianos pueden ayudarnos a entender la voluntad de Dios. Me encantó que él diera esa nota de equilibrio aquí. Y dirigirnos por buenos caminos, dice Moo, y yo añado a eso, que todo cristiano debe cultivar un espíritu enseñable. Nosotros debemos ser mansos y humildes, pero dice Douglas Moo, es Dios el que tiene la última palabra. Eso no quiere decir que el creyente debe vivir para Dios y desentenderse de todo el mundo. A mí no me importa lo que la gente piense, yo vivo para Dios. No, Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 10 versículo 32 que nosotros debemos intencionalmente tratar de no ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Lo que esto quiere decir es que el veredicto de aprobación que yo debo procurar obtener con todas mis fuerzas es el de Dios y no el de los hombres. Eso es lo que yo estoy queriendo traer aquí en esta noche. El que se guía por ese principio, en la generalidad de los casos, será un instrumento de bendición para otros y no de tropiezo, en la generalidad de los casos. Leí recientemente una historia que me chocó y pienso que es una buena ilustración de este principio. El primer rey que logró unificar las tribus guerreras de la península arábiga fue Abdelaziz bin Saud. Gobernó Arabia Saudita en los primeros años del siglo XX, creo que murió en el 53. A finales de 1930 y a principios de los 40, algunas compañías petroleras americanas comenzaron a explotar con el permiso del rey este territorio que, como ustedes saben, es un lugar de fuertes convicciones islámicas, lo que trajo como consecuencia que muchos extranjeros, sobre todo norteamericanos, se mudaran a Arabia Saudita. Resulta que algunos de estos trabajadores profesaban ser cristianos, así que le preguntaron al rey Abdelaziz si podían establecer allí iglesias cristianas. El rey les pidió unos días para pensarlo antes de responder. Pero una semana más tarde, otro grupo de la compañía petrolera vino al rey para preguntarle si podían beber alcohol en los terrenos de la compañía. El alcohol está prohibido entre los musulmanes. Parece que Abdelaziz era un rey sabio en la gracia común de Dios, y les respondió haciéndoles una pregunta. Si ustedes tuvieran que elegir entre tener iglesias o tener alcohol, ¿cuál de las dos escogerían? Después de debatir el asunto entre ellos, le dijeron al rey, escogemos el alcohol.
El rey les respondió: si hubieran escogido las iglesias, les habría dado permiso para tener las dos cosas. Pero ya que escogieron el alcohol, no podrán tener ninguna de las dos. Probablemente, este rey entendía que aquellos que tratan de vivir sus vidas delante de Dios se comportarán de una manera responsable, no solo para con ellos mismos, sino también para con los demás. Y eso es precisamente lo que Pablo está haciendo aquí con los miembros de la iglesia en Roma, llevándolos a considerar, el punto neurálgico de esta cuestión. Mis hermanos, tenemos nosotros la conciencia de que somos siervos de Cristo, comprados por su sangre, y que debemos estar dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para promover el bienestar de la iglesia que Él compró con esa sangre. Porque si tuviéramos esa conciencia, no habría tantos problemas. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos 14:16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Y saben cuál es la obra de Dios allí? La iglesia. La iglesia. Lo que Pablo estaba viendo aquí era una trama diabólica para dividir y destruir la iglesia. Y Pablo dice: ustedes no se dan cuenta que no están actuando como siervos de Cristo. Y yo no creo que Pablo allí solamente se refiere a los fuertes. Yo creo también que se lo está diciendo a los débiles. ¿Por qué tú vas a destruir chismeando a medio mundo en la iglesia? ¿Cómo vas a destruir la iglesia? Porque los demás no siguen las normas que tú crees que son las correctas. Déjenme hacerles una pregunta y con esto concluyo. He estado mucho dándole mente a esto que les voy a preguntar ahora. ¿Ustedes creen que sería mejor si todos los miembros de una iglesia local tuvieran exactamente las mismas convicciones con respecto a todas las cosas? En las cosas que se practican, la música que se oye, los lugares que se visitan, lo que se puede beber y no se puede beber, lo que se puede ver y no se puede ver. Ahora recuerden, yo no me estoy refiriendo a cosas que están claramente prohibidas en las Escrituras. Yo no estoy hablando aquí si todos debemos tener la misma convicción de que el adulterio es pecado. No, yo espero que tengamos todos la misma convicción. Yo no estoy hablando aquí si todos tenemos la misma convicción de que ver pornografía es pecaminoso. Yo espero que todos tengamos esa convicción aquí. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de aquellas cosas que no han sido claramente prohibidas en las Escrituras. Mi pregunta es: ¿sería mejor si en esas cosas todos los miembros de la iglesia tuviéramos las mismas convicciones? Porque yo creo que algunos en la iglesia quisieran que todos tuviéramos las mismas convicciones. Y les da dolor de cabeza que no tengamos las mismas convicciones. Déjame replantear la pregunta. ¿Dónde puede ser más evidente la gloria de Dios? ¿En una iglesia donde la mayoría tiene las mismas convicciones, o en una que ha aprendido a convivir en amor y respeto a pesar de las diferencias? ¿Cuál de las dos iglesias tiene más potencial para glorificar a Dios? Pablo responde la pregunta en Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, este es el sentir. Fíjense que Pablo no dijo que os dé las mismas convicciones.
Pablo dice que os dé el mismo sentir para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y ahí Pablo comienza a citar textos y textos en el Antiguo Testamento que hablaba de esa iglesia que sería conformada por personas de diferente trasfondo. Eso es lo que le da mayor gloria a Jesucristo. Mis hermanos, no hay que ser muy observador para darnos cuenta de la enorme diversidad que puede haber en una iglesia local. Y mientras más grande, más diversidad. Habrá diferencia de edad. ¿Qué debemos hacer? Hacer una iglesia de jóvenes y una iglesia de mediana edad y una iglesia de ancianos. No, eso no es lo que Dios quiere, mis hermanos. Jóvenes, adultos, personas mayores, eso no es lo que Dios quiere. Diferencia de edad, diferencia de madurez espiritual, diferencia de personalidad, diferencia de trasfondo religioso y cultural. Pero como bien señala MacArthur, tal diversidad puede fortalecer a una congregación local porque les recuerda a sus mismos miembros y también da testimonio al mundo que les rodea acerca de la magnitud del poder de Jesucristo para unir en un solo vínculo de amor a personas tan disímiles a fin de tener comunión fraternal en unidad auténtica y profunda. Miren, mis hermanos, cualquiera puede hacer un club social, pero solo Cristo puede hacer una iglesia. Cualquiera puede hacer un club social, pero solo Cristo puede edificar iglesias donde los creyentes se aman entre sí, donde los creyentes se aceptan a pesar de las diferencias. En ese amor, queridos hermanos, y en esa unidad, en la diversidad, es que Dios será mayormente glorificado. Oh, que el Señor nos ayude a seguir creciendo en amor los unos por los otros para que nuestro bendito Salvador sea más ampliamente glorificado en medio nuestro. ¿Por qué no terminar precisamente cantando Me glorío en Jesucristo? Es en Él que nos gloriamos, es a Él a quien queremos mostrar al mundo, es su poder obrando en la iglesia, es a Cristo a quien queremos alabar y glorificar. Habiendo dicho que nuestra salvación depende enteramente de la obra de Cristo, dice Pablo que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La muerte de Cristo en la cruz no solo garantiza nuestra salvación, sino también nuestra santificación. Todos aquellos que están unidos a Cristo por la fe han muerto a su vida de pecado, han sido libertados de la esclavitud del pecado para que ahora puedan rendir a Dios una obediencia sincera, aunque no perfecta, de este lado de la eternidad. Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el tema que Pablo toca en los capítulos 6, 7 y 8 de la carta. A partir del capítulo 12, Pablo comienza a considerar las implicaciones prácticas, efectos de obediencia que nosotros no hubiésemos nunca haber podido vivir, y luego fue a la cruz del Calvario para morir la muerte que todos nosotros merecíamos morir por causa de nuestras transgresiones.
De manera que no somos salvos por nuestros méritos, somos salvos únicamente por los méritos de Cristo. Y todas las bendiciones que nosotros recibimos de la mano de Dios a partir del momento en que abrazamos el Evangelio por la fe, serán recibidas únicamente en virtud de esos méritos de Cristo y no por nuestra obediencia. Ahora bien, Pablo sabía que esa verdad esencial del Evangelio podía ser fácilmente distorsionada por la mente carnal y llegar a la conclusión de que si nuestra salvación, a final de cuentas, depende enteramente de Cristo y no de nuestra obediencia, entonces el creyente puede vivir como le venga en ganas y como quiera recibirá los beneficios de la obra redentora del Señor. Pablo rebate esa forma de pensar en el capítulo 6 de la carta. Dice en el versículo 1, que pues tenemos muchos errores de interpretación bíblica cuando sacamos un pasaje del contexto en que se encuentra. La carta de Pablo a los romanos es un tratado teológico en el que Pablo explica a un grupo de creyentes en Roma el mensaje esencial del Evangelio y las consecuencias prácticas que se derivan de abrazar ese mensaje del Evangelio por la fe. Por eso el texto clave de esta carta se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 15. Pablo dice a los hermanos en Roma: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En los primeros 11 capítulos de la carta, Pablo se esfuerza por demostrar que la base de nuestra aceptación delante de Dios no son vuestras buenas obras, no es nuestro intento de obedecer la ley moral de Dios, sino la obra perfecta de redención que Cristo llevó a cabo a través de su vida y de su muerte. Él vivió la vida perfecta desde hace ya varias semanas y que hemos titulado Ved al Cristo, Rey de Gloria, y traspasar la predicación del Pastor Salvador en la mañana, tanto este domingo como el próximo, y que en la noche estemos tratando aquí el tema de la libertad cristiana. De paso, creo que el mensaje del Pastor Salvador esta mañana fue una muy buena preparación para lo que vamos a estar viendo tanto este domingo en la tarde como el domingo siguiente. La libertad cristiana es uno de esos temas del que no podemos alejarnos mucho tiempo en la dieta de enseñanza que traemos a la iglesia, debido al impacto que tiene esta enseñanza, no solo en nuestras vidas cristianas individuales, sino también en la vida y ministerio de toda iglesia local. Pero antes de entrar directamente en el pasaje de Romanos 14 que el pastor Lester leyó hace un momento, permítanme, hermanos, tomar unos minutos para traer dos consideraciones generales que son necesarias para el buen entendimiento de lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Y la primera consideración general que yo quiero traer es el contexto de este pasaje. Recuerden, como hemos dicho muchas veces, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Nosotros de abrazar por la fe el mensaje del Evangelio. Y una de las cosas que él vuelve a establecer es el impacto que ese Evangelio debe tener en la santificación de los creyentes. Romanos capítulo 12. Créanme, hermanos, todo esto es importante entenderlo antes de llegar a Romanos 14.
Dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no permitan que las personas del mundo los metan en su molde, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo bueno? Solo aquello que es conforme a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hermanos míos, hay cosas que son malas desde el punto de vista de la voluntad moral de Dios.